En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Muy buenos días a todos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, soy Dani Hernández y formo parte del staff de Camarazal. Quiero agradecerles por asistir a esta nueva masterclass del Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Esta mañana tengo el agrado de presentarles a un ponente internacional muy importante con quien ya hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano en distintas ocasiones. Él es Gustavo Canepa, chileno, actualmente es el director del área de innovación de Arthur & Bernard Management Center, es consultor de empresas en temas de innovación, mejora continua, Lean, operaciones y logísticas. Es profesor de la Universidad del Desarrollo de Chile y de la Universidad de Chile en programas de MBA. Así como también es facilitador certificado en metodología Lego Serious Plays, Lean Change Management y resolución creativa de problemas conocidas como CPS. Este día tendremos la oportunidad de conocer sobre el tema mejoramiento continuo bajo un enfoque de Lean Management, en donde aprenderemos métodos actualizados para el logro de una mejora continua y la manera de formalizar una estrategia para poder ejecutarla al interior de nuestras organizaciones. Comentarles que Gustavo nos impartirá su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar todas sus consultas, las cuales las podrán escribir aquí abajo en la casilla que dice preguntas y respuestas para los que están con nosotros en Zoom y para los que nos acompañan en el streaming de Facebook Live, las pueden dejar en un comentario en la parte inferior de su pantalla. Gustavo, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Adelante. Hola, Yane, ¿cómo estás? Bien, Nuevamente, un placer nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo, conversando. Ya no son ponencias, ya son conversaciones muy agradables,
con la idea de compartir experiencia, compartir conceptos y contribuir también, colaborar mutuamente en estas temáticas. Así que un verdadero placer nuevamente. El placer es nuestro, Gustavo. Voy a poner la presentación. Ahí me dices tú si está. Está bien, Gustavo, lo ¿Está estamos bien? viendo perfectamente, sí. Perfecto. Súper. Bien. Esta mañana para ustedes, tarde para mí. Acá en Santiago son las 2 de la tarde. Voy a conversarles de un tema que a mí me apasiona mucho, que es el mejoramiento continuo, ¿ya? Y vamos a incorporar este enfoque Lean, ¿ya? Esto que viene del sistema de producción de Toyota, que es muy interesante, que después se occidentaliza de alguna manera y se transforma en esto que hoy día, de alguna manera, una de las tendencias lo plantea como Lean, ¿ya? O ágil, o sin grasa, ¿vale? Esto se enmarca, esta ponencia también se enmarca dentro de un curso que vamos a estar dictando junto a la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador la próxima semana, donde vamos a adentrarnos más profundamente en esto del mejoramiento continuo y en esto de Lean, ¿ya? Del enfoque Lean. Bien. Lo más probable es que algunos de ustedes, o que más de algunos de ustedes, se haya encontrado con instancias donde nos cuestionamos o donde aparece el concepto de mejora. Oye, aquí tengo una mejora. En algunos otros casos hablan de proyecto de mejora. No, aquí tengo un proyecto de mejora. Después aparecen otros que dicen, no, ¿sabes qué? Yo hablo de la mejora continua. Y aparecen otros que dicen, no, aquí lo que tenemos que hacer es una cultura de mejora continua. Y la verdad que parecieran ser conceptos que son muy similares, sin lugar a dudas se complementan, pero no son lo mismo, ¿ya? Y uno de los errores que se cometen comúnmente con el mejoramiento continuo es justamente no tener claridad de los conceptos, ¿ya? Una cosa es una mejora, ¿ya? Una mejora es cualquier situación que yo quiero modificar, ¿ya? Yo quiero pasar de una condición A a una condición B. Y ese cambio de condición implica una mejoría, ¿ya? De acuerdo a ciertos parámetros, ¿ya? Puede ser productividad, puede ser condiciones de vida, puede ser animosidad incluso, ¿ya? Yo puedo generar mejoras en mi casa, yo puedo generar mejoras en mi empresa, en la ruta de trabajo. Yo podría hacer mejoras en cualquier ámbito del día a día. Y eso es una mejora, ¿ya? No está planificada, no está sistematizada, y yo genero un cambio, paso un punto A a un punto B. Otra cosa es un proyecto de mejora. El concepto de proyecto, la antesala de proyecto, le da una estructura mucho más formal, ¿ya? Le da un cierto grado de formalidad, ¿ya? Y por lo tanto le pone el carácter de proyecto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un inicio y tiene un término, ¿ya? Y por lo tanto van a haber recursos y hay que administrar esos recursos para generar el cambio. Nos seguimos pasando bajo el mismo concepto, pero ya hay un grado de formalidad, ¿ya? Un proyecto de mejora implica administración de recursos, personas seguramente, y pasar del estado A al estado B. Y aparece otro concepto que es la mejora continua. No lo voy a definir, completamente todavía, pero la mejora continua ya me habla no tan solo de generar mejoras una vez, sino que cómo empiezo a generar mejoras continuamente. Por lo tanto, me va a interesar generar esos cambios de un estado A a un estado B, pero de forma permanente. Cada cierto tiempo estar generando, pasar de un estado A a un estado B. Entonces, tengo que generar la instancia, tengo que generar el ambiente
para que eso pueda ocurrir. Porque a diferencia con el primer concepto, con el concepto de mejora solamente, pareciera ser que la mejora, sin apellido, surge en cualquier momento. Puede surgir por una necesidad, puede surgir por ganas. Sin embargo, cuando hablamos de mejoramiento continuo o de mejora continua, no es tan así. ¿Vale? Y algo más profundo es el concepto que viene a continuación, que es el de cultura de mejoramiento continuo. ¿Cómo genera una cultura de mejora continua en la organización? Y eso es tremendamente complejo. Porque cuando hablamos de cultura, hablamos de personas, hablamos de comportamientos, hablamos de ADN, ¿ah? Hablamos más de eso que es difícil medir. Entonces, la pregunta o el concepto final, el desafío es cómo genero cultura de mejoramiento continuo. Algunas personas o algunas compañías pueden estar enfocadas en el primer punto, ¿no? Yo quiero mejorar algo puntual nomás, no me interesa nada más. Tengo un problema de productividad, tengo un problema de eficiencia, tengo un problema con el personal, tengo un problema de logística y quiero generar una mejora y no me interesa otra cosa, ¿no? Y eso es sumamente válido. Hay otros que instalan un sistema para generar mejoras cuando sea necesario. Otros instalan este mejoramiento continuo. Y otros dicen, no, yo quiero una cultura en mi organización. Aquí ya vamos a empezar con algunos cambios de paradigma importantes. La lógica latina, no sé si han visto por ahí, anda en las redes sociales, una imagen que plantea que la lógica latina plantea que si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y ahí nos incluimos también a todo nivel. Mientras que la lógica japonesa nos dice, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que yo puedo ser el primero en hacerlo. Fíjense, estamos mirando lo mismo, pero desde distintos enfoques. No es que yo venga, y siempre lo planteo, no es que yo venga a promover una cultura japonesa, porque cada país, cada ciudad, cada organización tiene su propia cultura. El tema es cómo aprendemos de culturas, cómo aprendemos de otras culturas que pareciera ser que lo están haciendo bien, o que lo han hecho bien en algún momento, y que les ha dado buenos resultados. ¿Cómo podemos aprender de esas culturas para poder adoptarlo? Y aquí planteo algunas preguntas que son relevantes. ¿Realmente entendemos por qué necesitamos implementar la mejora continua en nuestras organizaciones? Me he encontrado con gerentes que lo que quieren es implementar la mejora continua, pero no saben por qué ni para qué. Entonces, nos vamos a dar cuenta que un aliciente relevante es tener claridad del propósito. ¿Para qué quiere implementar la mejora continua en su organización? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué impacto quiere generar? Por otro lado, aparecen situaciones en las cuales empresas mandan a un equipo a capacitarse. Se van una semana a capacitarse, 40 horas, 50 horas de entrenamiento duro, de herramientas, de metodología, y consideran que con eso ya están listos. ¿Estamos realmente creando una cultura de mejora continua con eso? Y la pregunta que hay que hacerlo es que si queremos generar realmente una cultura de mejoramiento continuo, nos vamos a dar cuenta que uno de los grandes errores que cometemos en las organizaciones es considerar muy, muy fuerte, cuando queremos implementar el mejoramiento continuo dentro de la organización, es considerar muy fuerte el tema de las herramientas. Las herramientas, y nos obsesionamos con las herramientas, el DMake, el PDCA, el BCM, el SMED, y así una serie de herramientas, TPM, 5S, etc. Y necesitamos aprender esas herramientas.
Sin embargo, las herramientas son solamente una parte. Y yo diría que es la parte más simple. Porque la parte más compleja tiene que ver con lo cultural, con cómo empezamos a generar cambios de comportamiento en las personas, entendiendo, teniendo claridad del propósito del mejoramiento continuo, del para qué quieren hacerlo. ¿Ya? Y por último, entonces aparece la pregunta más relevante: ¿cómo construimos una cultura de mejora continua en nuestra organización? Si es que realmente queremos hacerlo. ¿Cómo iniciamos el camino para cambiar cultura? ¿Ya? Son algunos cuestionamientos interesantes a hacerse. Bueno, todos aquellos que estudiamos mejoramiento continuo o mejora o TQM, Total Quality Management en la universidad, o nos enseñaron, pasamos por este dibujito, ¿cierto? Este es el clásico diagrama de Schuhart. Es interesante esto porque a mí en lo personal me gusta mucho la historia de la calidad, cuando hablamos de los grandes gurús y cómo surgieron y cómo se fusionaron, cómo uno adoptó las temáticas de otro. Este es el famoso ciclo de Schuhart o ciclo de mejoramiento continuo, que lo creó Schuhart, pero posteriormente fue difundido por Edward Deming, y además fue quien lo llevó a Japón post la Segunda Guerra Mundial, como metodología dura para ayudar a Japón, una de las metodologías que llevó para ayudar a Japón a salir de la situación en la que estaba. Y lo que plantea un segundito, y lo que plantea este dibujo es que si nosotros nos encontramos aquí, en un punto A, lo que les decía yo, nos encontramos en ese punto A, y ese punto A nos está indicando que estamos con ciertas características, tenemos ciertos niveles de calidad, un Q sub A. Pero queremos pasar de este punto A, queremos pasar a este punto B, que está aquí. Punto B. Y por lo tanto, estar en ese punto B implica cambiar nuestras condiciones de calidad o nuestras especificaciones técnicas, ¿ya? Cambiar nuestro estándar en términos de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que me plantea este dibujito es que tengo que hacer girar esta rueda, ¿ya? Tengo que hacerla girar. Y hacerla girar, en el fondo lo que me está diciendo, tenemos que atravesar por este ciclo que se llama PDCA, famoso ciclo de mejoramiento continuo, ¿ya? Donde metemos ahí nuestra problemática y a través de una serie de herramientas y de pasos podemos determinar, hacer análisis, determinar causas, generar mejoras y empezar a avanzar, empezar a cambiar. Ahora, al moverla, al empujarla, como estamos en una pendiente, y al llegar al punto B, ¿qué hacemos para que esa situación a la cual llegamos, esa situación ideal a la cual llegamos, no se nos devuelva? Instalamos un estándar, ¿ya? Lo que tradicionalmente conocemos como cuña, ¿ya? Le ponemos una cuña, por lo menos acá en Chile así le llamamos. Es un estándar. Ese estándar permite que esta rueda no se devuelva. Y ese estándar hay que entrenarlo, hay que auditarlo, hay que mejorarlo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y de esa manera, lo que estamos haciendo en un tiempo determinado, en un T sub A, estamos llegando en un tiempo sub B, y estamos pasando de un nivel Q sub A a un nivel Q sub B. Estamos aumentando y mejorando nuestras condiciones. Y eso es lo que conocemos como mejoramiento continuo, ¿ya? Y en papel es súper bonito, esa figura es clásica, este ciclo de mejoramiento continuo de Deming, Schuhart, Deming. El tema es cómo lo aplicamos, cómo lo ejecutamos, qué significa para don José, que lleva 20 años en la compañía, que está en una línea de producción, y le estamos explicando esto del mejoramiento continuo. No es fácil, ¿ya? No va a ser para nada fácil, pero
hay que ejecutarlo. ¿Ya? Hay que ejecutarlo. Como decía Peter Drucker, la estrategia es un commodity, la ejecución es un arte. Entonces, ¿cómo ejecutamos una estrategia de mejoramiento continuo en una organización? Ahí está el desafío. Bueno, otros hablan, algunos otros más consecuentes o más relacionados con la tendencia japonesa, hablan del Kaizen. ¿Ah? Este concepto que empezó a difundir fuertemente Masaki Mai, ¿cierto? El presidente de Kaizen Institute, y ha sido y es uno de los gurús de Kaizen, que define esto del Kaizen como el cambio bueno, ¿ya? Y por lo tanto, cambio bueno significa mejoramiento continuo. Ahora, en términos prácticos, ¿qué quiere decir mejoramiento continuo? Tiene un tremendo desafío, porque esto de Kaizen, ¿cómo hacemos mejoras todos los días? ¿Cómo hacemos mejoras para todo el mundo? ¿Y cómo hacemos mejoras en todas partes? Fíjate que es súper interesante esto, que se va a complementar con una definición que yo les voy a presentar en un rato más. Porque en el fondo nos está diciendo, mira, no existe un día especial para generar mejoras. No es que los días viernes sean los días de mejora. Uno podría generar mejoras en cualquier día. Ahora, no es que la mejora exista solamente para unos pocos, ¿ya? Sino que todo el mundo podría ejercer este poder del mejoramiento. Y por otro lado, no es que las mejoras son exclusivas del lugar de trabajo. Uno podría hacer mejoras también en la casa o en cualquier otro ámbito donde tengo relaciones con personas. En una iglesia, en una asociación, en una reunión de amigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos hablar que el Kaizen apunta desde pequeñas mejoras incrementales hasta tremendas mejoras estratégicas. Ahora, ¿por qué va a ser importante que una organización quiera implementar el mejoramiento continuo? Porque ¿qué están buscando las organizaciones en estos días? Lo que buscan son mejorar sus resultados organizacionales, disminuir costos, ser más eficientes, aumentar clientes, adaptarme a una pandemia, etcétera, etcétera. Cambiar mis condiciones, sacar más eficiencia a las instalaciones, generar compromiso de la gente, etcétera. Entonces, las organizaciones lo que quieren es mejorar los resultados organizacionales. ¿Cómo los generamos? ¿Cuál puede ser el camino para ello? Una estrategia de mejoramiento continuo. Implementar una estrategia de mejoramiento continuo. Por lo tanto, el concepto de mejora continua es el paraguas, ¿ya? Es la definición macro. Voy a hacer mejoramiento continuo, es decir, voy a hacer que mi organización esté constantemente preocupada de querer mejorar. Y eso hay que instalarlo. ¿Ah? En organizaciones que no lo han trabajado, que no lo han instalado, hay que instalarlo. Y eso no pasa por una capacitación. Eso no pasa porque coloquemos pendones bonitos en la entrada del edificio. Eso no pasa por cambiar la misión de la organización. Eso pasa por una serie de elementos que uno tiene que llevar a cabo. Ahora, ¿cómo lo operativizamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo llevamos a cabo esta mejora continua? Y ahí tenemos una serie de herramientas y metodologías. Alguien podría utilizar el TPM perfectamente. Total Productive Maintenance. Mantenimiento total productivo. Una tremenda metodología, filosofía, que nació para el área de mantenimiento.
Otro podría decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar 5S, perfecto. Tremenda herramienta, que lo que busca es generar orden, generar organización, limpieza, disciplina, para mejorar los flujos de la organización, los flujos operativos. ¿Ya? Otro podría decir, no, sé que yo voy a ocupar Kaizen. Excelente. Metodología para resolver problemas, para estar constantemente mirando y resolviendo. Otro podría utilizar Six Sigma, que tiene su origen en el control estadístico proceso. Y por lo tanto quiere calcular los niveles sigma, para disminuir la variabilidad y eliminar los errores. También, completamente factible. Otro va a ocupar teoría de las restricciones. No sé si se acuerdan de uno de los importantes gurús del management, Elia Goldratt, con el libro La Meta, donde él dice, aquí yo descubrí un método para hacer mejoramiento continuo. Y él habla de los cuellos de botella, y él habla de administrar el sistema, y él habla del throughput. Lo importante es generar mayor throughput, disminuir los inventarios y disminuir los costos de operación. Perfectamente, otra metodología. Otros podrían hablar de excelencia operacional. Y otros podrían hablar del PDCA. Y así sucesivamente nos podemos encontrar con un montón de herramientas, ¿ya? Y metodologías. Y algunos también podrían hablar de Lean. ¿Qué es lo relevante de esto? Aquí yo planteo varias cosas que son relevantes. Déjenme cambiar el color del lápiz para explicarles. Primero, y que tiene que ver con esto que está aquí arriba, es sumamente relevante el propósito. Es decir, ¿para qué quiere hacer mejoramiento continuo? ¿Ya? Y por lo tanto, en función de eso, va a definir esto, el camino. Y también tiene que definir esto, la metodología y las herramientas. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? ¿Cómo lo va a aterrizar? ¿Vale? Entonces, tomando eso en consideración, eso que les acabo de mostrar, ¿qué podríamos entender, siendo un poquito más explícito en la definición, por mejoramiento continuo? Pues es sumamente relevante poder entenderlo. Y aquí quiero sacar a colación dos definiciones. Una, que es de nuestros amigos de Argentina, Sameco. Sameco es una tremenda asociación, la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo, que tiene entre 25 y 30 años de antigüedad, ¿ya? Que lo único que hacen es una asociación sin fines de lucro, que lo único que hace, lo único entre comillas, es fomentar el mejoramiento continuo en Argentina, ¿ya? Yo soy muy amigo de la presidenta, Constanza Torres, y ellos hacen tremendas iniciativas, juntan universidades, juntan empresas, enfocados en la pyme, difunden. Aprovecho ahora en noviembre, bueno, todos los años hacen una gran convención gratuita, y la hacen en distintas regiones, y este año se va a tener que hacer virtual, siempre la hacen en octubre, este año se lleva a cabo en noviembre. Si pueden participar, es espectacular. Y uno aprende mucho de compartir experiencia, ¿ya? Y eso genera aprendizaje. Bueno, me gusta mucho la definición que tiene Sameco. Sameco dice, mira, la mejora continua es un sistema de trabajo que permite aprovechar todas las fortalezas de una organización. No solo la referida a la tecnología y los recursos materiales, incluyendo competencias de las personas y experiencias de todos sus miembros, para lograr una satisfacción permanentemente creciente en sus clientes o destinatarios, con impacto social positivo.
y cuidando y promoviendo el bienestar y crecimiento de sus empleados, como socios y actores centrales del proceso. Una definición sumamente organizacional de empresa, ¿ya? Perfecto, Alejandra. Ya me voy a referir a eso. Álvaro me dice mejoramiento continuo, es hacer más con menos, producir más con menos recursos, mayor producción, menos costos. Sí y no, sí y no. Es una definición bastante de organización en el fondo, ¿ah? Y Alejandra dice, ¿cómo el Lean se refiere a mejora continua, igual que Kaizen? ¿Cómo aplico mejora continua desde casa a nivel personal? Y fíjense, a propósito de estas preguntas que me están haciendo, la definición que les quiero mostrar a continuación. Esta definición de Sameco es una definición organizacional, ¿cierto? Es una definición de un organismo. ¿Ah? Gustavo, Perdón, perdón, nada más molestarte. Las preguntas, si gustas, las vemos todas al final para perfecto, que no interrumpa tu línea de exposición. perfecto, perdón. Lo que pasa es que yo me empiezo a emocionar y es muy interesante empezar a dialogar. Bueno, y esta definición dice lo siguiente. ¿Qué es la mejora continua? Es la capacidad consciente que tenemos para hacer mejoras diariamente y así lograr mejor bienestar en el trabajo, en el hogar, en nuestra vida, en nuestras relaciones, etc. Esta, a mi parecer, que es una definición que venimos trabajando en la consultora hace bastante rato, es una definición mucho más de persona, es mucho más de lo cotidiano, ¿ya? Y por lo tanto me saca del mundo del trabajo, porque en el fondo el mejoramiento parte por uno. ¿Por qué uno sigue estudiando después de haber pasado por la universidad? ¿Por qué nos cambiamos de trabajo? ¿Por qué nos cambiamos de casa? ¿Por qué a nuestros hijos los cambiamos de colegio? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el fondo lo que queremos es mejor bienestar, es estar mejor nosotros como personas. El desafío es cómo empezamos a cultivar eso, cómo empezamos a hacerlo continuamente para que ese bienestar sea más permanente. Y por lo tanto, el mejoramiento continuo, si bien es personal, calza en todos los lugares donde yo me relaciono. Calza aquí en mi casa, calza para mi trabajo, calza para la asociación de amigos que yo tengo, etc. Cuando entendemos eso, empezamos a mirar nuestra cotidianidad de manera distinta. Por lo tanto, problemas, desde ese punto de vista, problemas son oportunidades. Cada vez que nos enfrentamos a un problema, tenemos una oportunidad, porque hay algo que no se está haciendo bien, y por lo tanto puede ser mejorado. Ahora, cuidado, hay algunos peligros latentes, fundamentalmente en las organizaciones. Gran parte de las veces no está formalmente definida la instancia de mejorar. Y por lo tanto, al que se le ocurre una idea, bienvenida. Y al que no, bien también. ¿Ya? Por eso en la definición habla de capacidad consciente. Es una capacidad. Y por lo tanto tenemos que entrenar esa capacidad o tenemos que formar esa capacidad, pero que sea consciente. Las mejoras no surgen de, de un momento de eureka. ¿Ya? Las mejoras son planificadas, son pensadas. Segundo, si se establece qué debemos mejorar, no nos enseñan cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que pensar en ideas de cómo mejorar? No sé si les ha pasado o han trabajado con las famosas iniciativas de buzones de ideas, ¿ya? Que en lo personal creo que no son un buen comienzo, ¿ya? Porque además se cometen muchos errores. ¿Ya?
Hay que tener mucho cuidado con los buzones de ideas. Porque a veces, en vez de generar ideas, generan fracasos, generan errores y generan que la organización se tense mucho más. Tercero, muchas veces no se define la estrategia de mejoramiento a seguir. O peor, se define, pero no se puede implementar porque nadie sabe cómo hacerlo. Señores, damas y caballeros, a partir del lunes vamos a instaurar en esta organización una estrategia de mejoramiento continuo. Ah, perfecto, espectacular. ¿Cómo lo hacemos? Don Juan, que lleva 20 años ahí en la línea de producción, tiene que hacer algo distinto. Don José, que lleva manejando el camión de distribución, tiene que hacer algo distinto. Y 4, se cree que con algunas capacitaciones se puede lograr. El cambio relevante es que se debe entrenar y asegurar cambios de conducta en la organización. Y los cambios de conducta vienen por cambios en los sistemas de trabajo. Ahora, hay dos variables que son muy relevantes en lo que me ha tocado, trabajar. Es muy relevante relacionar, por un lado, la componente cultural de la organización. ¿Ya? Una variable súper relevante. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cultura, la estrategia de intervención que uno propone. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, una organización que tiene implementada una norma ISO, que quiera fortalecer su sistema de mejoramiento continuo, versus una organización que no haya hecho nunca nada. Son dos culturas distintas. Y por lo tanto, las estrategias de intervención deben ser distintas. Y por otro lado, las variables de herramientas y metodologías. ¿Qué herramientas y metodologías nos conviene utilizar? Ahora, ¿en función de qué? En función de lo que quiere la empresa. Si la empresa, la organización, quiere resolver un problema puntual, entonces hay que darle una solución puntual. Y por lo tanto, la variable de cultura va a ser tremendamente baja y la variable de herramientas y metodologías también va a ser sumamente baja. Va a ser sumamente focalizado. Ahora, si una organización decide implementarlo en un área de trabajo, esto ocurre mucho por lo demás, que el área de producción quiere implementar, o el área de mantenimiento quiere implementar, o el área de logística quiere implementar, pero no las demás áreas. Entonces, perfecto, requerimos un nivel mayor de cultura y un nivel mayor de herramientas y metodologías. Aquí, sin duda, vamos a tener que adentrarnos en el tema cultural, del área, de un área de trabajo. Y finalmente, cuando llama un gerente general y el gerente general es quien te dice, ¿sabes qué? Quiero implementarlo esto en toda la organización. Ah, perfecto. Entonces estamos hablando de una cultura de mejoramiento continuo. Y por lo tanto, aquí sí que vamos a tener que intervenir fuertemente con temas de herramientas y metodología y fuertemente con temas culturales. Lo importante a entender es que son tres situaciones distintas. Por eso es importante qué es lo que busca la organización. ¿En qué estado se encuentra la organización? Bueno, eso como antesala desde el punto de vista del mejoramiento continuo. Hay que entenderlo. Pero aparece este otro concepto que por ahí alguien lo denominó Lean. Lean Management. Que es otra corriente. Y Lean Management tiene su origen en el sistema de producción de Toyota o en el sistema de gestión de Toyota, que por lo demás es muy interesante poder investigarlo. Este caballero, don Taiichi Ohno, que es uno de los padres del Toyota Production System, en algún momento le preguntaron, bueno, don Taiichi, ¿y qué hacen tan especial ustedes?
que permite hacer Toyota ser Toyota. Y él dijo, mira, es súper simple lo que hacemos. Todo lo que estamos haciendo, dijo él, es observar qué ocurre desde el momento en que el cliente nos hace un pedido, hasta que cobramos por ese pedido. Y estamos reduciendo ese tiempo mediante la eliminación de actividades que no agregan valor. Fíjate, no te dijo que estaban fabricando automóviles. Te dijo, mira, estamos enfocados en ir a observar qué está pasando. Desde esto hasta esto. Y estamos empezando a reducir ese tiempo mediante la eliminación de actividades que no agregan valor. Eso implica, entonces, que tenemos que ir a buscar actividades que no agregan valor. Tenemos que ir a reconocer actividades que no agregan valor. Entonces, de esta definición, o de esta simple comentario que plantea Taichi Ohno, yo rescato 4 conceptos que son relevantes. Primero, la importancia de ir a observar. Los japoneses hablan de ir al gemba, ir a terreno, donde las cosas pasan, ¿ya? Hay que estar in situ, hay que ir a ver lo que está ocurriendo, que no se lo vengan a contar, ¿ya? Entonces hay que ir a observar qué está pasando, hay que ir a conversar con la gente, hay que ir a levantar antecedentes. Una vez que observamos, ¿qué cosa observamos? El proceso. Y es el proceso completo. No es una parte, no es la parte de producción, no es la parte de marketing, es el proceso completo, desde que el cliente hace un pedido hasta que cobramos por él. Porque muchas veces algunos se centran exclusivamente en una parte. No, lo que pasa es que vamos a eficientar la parte productiva. Y puede ser que lo hiciste sumamente eficiente, pero ¿de qué sirve haberlo hecho eficiente si después distribución, servicio al cliente, instalación, montaje, se hace mal? Entonces uno tiene que pensar en el proceso completo. Tercero, ¿qué queremos hacer? Reducir el tiempo. Entonces el tiempo es una variable clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eliminando actividades que no agregan valor. Eliminando el desperdicio. Ellos hablan de la muda, ¿ya? Del desperdicio, el waste. Esto lo planteó Toyota, esto es de Toyota. Por lo tanto, el sistema de producción de Toyota y sistema de gestión de la compañía está planteado con varios elementos. Hay cimientos que son sumamente relevantes, está el piso, ¿ah? La estandarización del trabajo, hay metodologías que me ayudan a sustentar con el gran objetivo de satisfacer los requerimientos de los clientes. Pero hay algo que es más relevante, todos esos son elementos sumamente relevantes, pero hay un par de elementos que son sumamente relevantes desde el punto de vista del mejoramiento continuo. Haga de su organización que aprenda a través de una crítica implacable y la mejora continua. Este es uno de los principios de Toyota, está escrito en algunos de los libros, y este principio para mí es sumamente relevante porque plantea que para ejecutar este principio aparecen 2 elementos claves que ayudan, fortalecen y son la base del mejoramiento continuo y que tiene que ver con personas. No es una herramienta, no es una herramienta de gestión, no es un BSM, no es un modelamiento proceso. Son 2 cosas que son sumamente relevantísimas, iba a decir, muy relevantes. La humildad y el respeto. Yo creo, y esto pasa por personas absolutamente, una persona que no tenga la capacidad de respetar al resto, independiente del cargo, independiente del nivel, independiente de todo, solamente por el hecho de ser persona, una persona que no tiene esa capacidad, no va a poder nunca generar mejoramiento continuo. Porque muchas veces hay que decirse cosas, y las cosas tienen que ser con respeto. Y por otro lado aparece la humildad. La humildad no desde el punto de vista de la sencillez, ¿ya? Sino que desde el punto de vista de
servir a los otros, de estar dispuesto, de estar disponible para los demás, para poder colaborar con los demás. Entonces, son dos valores tremendamente relevantes. A mí me ha tocado conocer a gerentes que no tienen ningún pelo de humildad, y eso implica que sean faltos de respeto o faltas de respeto con personas. En esas organizaciones he decidido no trabajar, porque por más que uno luche y quiera implementar herramientas y les enseñe todo, eso no los va a hacer cambiar. ¿Ya? La humildad tiene que ver con la capacidad de recibir críticas, recibir consejos de quien sea. La capacidad de decir me equivoqué. La capacidad de decir ayúdenme, pedir ayuda, independiente del cargo que uno tenga. A mi parecer son dos elementos tremendamente importantes para poder liderar y para poder llevar a cabo el mejoramiento continuo. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a gestionar la mejora continua en nuestra organización? Primero, tenga claridad del para qué. Define un propósito. ¿Ya? Tenga claridad del para qué y del sentido de por qué quiere hacerlo. Como decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia para el desayuno. Por lo tanto, usted puede implementar todas las herramientas que existen desde el punto de vista del mejoramiento continuo, pero si no ha trabajado el tema cultural, si no ha fomentado la humildad, si no ha fomentado el respeto, por ejemplo, difícilmente va a conseguir algo en el largo plazo. A todo esto, no les conté, ¿de dónde proviene Lean? Seguramente varios de ustedes no lo saben. Bueno, todo esto surge en el sistema de producción de Toyota. En los años 80 se lleva a cabo, así de manera bien rápida, se lleva a cabo una joint venture entre Toyota y la General Motors. General Motors pone la planta y Toyota pone las personas y el modelo de trabajo. Se define un proyecto, esta planta se llamó NUMMI, que esto fue en Fremont. Se hace esta joint venture, que era la peor planta de General Motors en este momento. Dice la historia que de alguna manera General Motors desafió a Toyota a decirle a ver si eres tan capaz de, te voy a pasar la peor planta y si eres tan capaz de llevarla a números excelentes. Y efectivamente Toyota la llevó a números excelentes. Pasó de ser la peor planta de General Motors a ser la mejor planta de General Motors. Y en esta joint venture participaron dos profesores del MIT, de apellidos Womack y Jones. Y cuando ellos vieron esta forma de trabajo y vieron este resultado, que no lo habían visto antes, ellos empezaron a hablar y ellos acuñaron el término de Lean Manufacturing, ¿ya? Esta manufactura sin grasa, ¿ya? Por eso hablamos de grasa organizacional, ¿ya? Y ellos se acuñan el concepto y empiezan a hablar. El primer libro que se escribió sobre esto fue La máquina que cambió el mundo, que fue el libro donde se cuenta la historia de esta joint venture. Bueno, ¿cuáles son los desafíos para implementar una estrategia de mejoramiento continuo? Primero, definir un sistema de gestión para el mejoramiento continuo, que esté compuesto de herramientas, sistemas de trabajo, orientados a resultados, cultura y principios de trabajo. Segundo, estar constantemente construyendo capacidades en las personas. Tercero, liderazgo real implicado en el proceso. No liderazgo de texto, ¿ya? Sino que liderazgo real. Que vaya alguien, que baje a terreno. Y entender que no ocurre de la noche a la mañana, que lleva un tiempo. Y finalmente algunas recomendaciones para construir una cultura de mejoramiento continuo. Comience por un proyecto piloto. A mí me gustan mucho los pilotos. Reducido y acotado, después comunique. Es decir, experimente. Fomente la conversa. La conversa es una tremenda herramienta de mejoramiento continuo, pero siempre bajo los dos principios fundamentales, la humildad y el respeto. Conozca la cultura de la organización y su estado actual, es decir, en qué estado se encuentra esta cultura. Cuente con el apoyo básico de la gerencia, porque después va a ser su mayor aliado. Si hay problemas, busque las causas raíces con su equipo, no individualmente. El mejoramiento continuo no es una carrera de individualidades. Aquí lo que vale es el equipo.
Su primer objetivo para el proyecto piloto es demostrar. Es tan importante trabajar con el equipo la parte técnica como la parte emocional y el sentido, el para qué. Construya sentido en las personas que participarán del piloto, hágalos conscientes. Las personas son las claves, conózcalas. ¿Ya? Para hacer mejoramiento continuo, la clave son las personas. No capacite, entrene y desafíe. Cada camino es distinto, define el suyo y constrúyelo. Ha pasado que creen que implementar el mejoramiento continuo es una receta. Hay algo de eso, pero cada receta es muy particular de cada organización. ¿Ya? Entonces, uno tiene que definir la receta, porque obedece mucho al estado cultural de una organización. Bueno, y este webinar, este conversatorio, se enmarca dentro del curso que vamos a estar dictando las próximas semanas. Vamos a tener 12 horas donde vamos a hablar, vamos a profundizar estos temas, vamos a definir con mayor profundidad el mejoramiento continuo, vamos a utilizar algunas herramientas, nos vamos a meter de lleno en lo que es Lean, cuáles son los principios de trabajo, les voy a enseñar algunas herramientas que pueden empezar a trabajar con sus propios equipos, ¿ya? Cómo empezar a desplegar esto del mejoramiento continuo. ¿Ya? Va a estar bien interesante, muy práctico, así que los invito a participar porque se pueden llevar una sorpresa interesante para poder aplicar en sus propias organizaciones. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Quiero invitar a todos nuestros asistentes a que por favor nos escriban sus consultas, sus preguntas en la casilla que dice preguntas y respuestas para las personas que están con nosotros en Zoom y para los que nos acompañan en la transmisión de Facebook Live, dejen un comentario y nosotros le canalizaremos la pregunta a Gustavo. Así que ya tenemos aquí un par, podemos empezar. Démosle. Voy a leer las dos que estabas leyendo para que puedas darles una respuesta concreta y dice, mejoramiento continuo es hacer más con menos, producir más con menos recursos, mayor producción con menos costos. Sí, ese es un enfoque bien reducido, pero sí, es hacer mejor las cosas, es hacer más con menos, pero también tiene que ver con otros ámbitos, no tan solo con el ámbito de la empresa, ¿ya? Pero sí, aplica esa definición. Ok, perfecto. La siguiente pregunta decía, como Lean se refiere a mejora continua igual que Kaizen, ¿cómo aplico mejora continua desde la casa a nivel personal? Bueno, el mejoramiento continuo tiene que ver con un cambio de enfoque, ¿ya? ¿Cómo empezamos a mirar lo que estamos haciendo y a dónde quiero llegar? Por lo tanto, perfectamente yo puedo empezar a hacer mejoras en mi casa, ¿ya? Y que tienen que ver con mi bienestar. Eso que yo ponía ahí como gran objetivo de la empresa, mejorar los resultados de la empresa, es el sinónimo de mejorar mis condiciones como persona. ¿Ya? Yo quiero estar en un lugar mejor, quiero tener un mejor trabajo. Bueno, ¿qué debo empezar a hacer? ¿Qué debo empezar a cambiar para lograr eso donde quiero estar? ¿Ya? Gracias. Dice, ¿funciona el brainstorming? Sí, pero el brainstorming es algo muy puntual. Uno tiene que entender un proceso mucho más ampliado. ¿Ya? El brainstorming es una herramienta ¿ya? Y uno puede utilizar esa herramienta en una parte muy específica de un proceso de mejoramiento. ¿Ya? Ok, la siguiente pregunta dice, Gustavo, ¿cómo puedo aplicar o qué recomendaciones nos puede brindar a equipos de trabajo que trabajamos desde casa para una mejora continua? Ya, una de las cosas más relevantes, primero, es darle sentido al equipo, ¿ya? Es que el equipo se ponga de acuerdo de que van a empezar a hacer cosas para generar mejoras. Y otro elemento relevante es ponerse de acuerdo para la identificación de problemas, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer para identificar problemas? Porque recuerden que uno de los cambios de switch importantes es entender que un problema es una oportunidad. Entonces, si es una oportunidad, me va a interesar abordar problemas. Entonces,
la organización va a tener que dar tiempo y espacio para abordar esos problemas. Y entendemos que eso, darle tiempo y espacio, quiere decir que resolver problemas forma parte también de mi trabajo día a día. No es que esté dedicando tiempo para otras actividades. Gracias. Dice, dentro del mejoramiento continuo, ¿qué tan importante es la retroalimentación y el reconocimiento? Fundamental. Forma parte de lo que es las personas. Me ha tocado ver organizaciones donde, entre comillas, trabajan primero con la zanahoria. No sé si conocen el concepto de la zanahoria. Ya. Trabajan primero con la zanahoria. En lo personal yo creo que es un tremendo error, porque empieza a cultivar en las personas que cualquier mejora que yo haga, la tengo que hacer por una zanahoria. Y no es así. Lo que yo quiero hacer, lo hago por mí, lo hago por mejorar mis condiciones, quiero mejorar mi bienestar. Si viene en reconocimiento, espectacular. Pero sí, en el mediano plazo uno trabaja con sistemas de reconocimiento e incentivos. Perfecto. ¿La mejora continua debe darse desde los jefes o puede darse también desde los empleados hacia los jefes? Bien, la mejora continua puede surgir, tiene una dualidad, porque puede surgir, y es nosotros le llamamos un caldo de cultivo, trabajarlo bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Donde mayor uno debe trabajar es en las bases. Pero, claro, podemos tener un muy buen aliciente inicial y un muy buen compromiso. Pero si eso no se alimenta con el liderazgo top-down, eso va a morir en poco tiempo. ¿Ya? Entonces puede surgir de arriba hacia abajo, pero con el tiempo debe ir siendo fortalecido por el liderazgo de los jefes. Gracias. Gustavo, volviendo al tema de los reconocimientos, nos dicen, ¿qué tipo de incentivos que no sean económicos pueden ofrecerse como reconocimiento a personas que se adapten con mayor facilidad? Hay varios, desde días de vacaciones adicionales, algunos premios de salir más temprano durante ciertos días, em, a veces le generan algún premio para ir a comer con la señora. ¿Ah? Ahí se van generando el reconocimiento ante el público, ante sus equipos de trabajo, también genera compromiso bastante fuerte. Gracias. Dice, ¿cómo se implementa la mejora continua en tiempos de pandemia o en teletrabajo? Uh, Fíjate que cuando estaba armando la presentación me hice esa pregunta. Bueno, el escenario es distinto, ¿ya? El escenario es distinto. Una de las claves que yo colocaba ahí creo que es fundamental, la conversación. Yo he llegado a la conclusión de que la conversación es una tremenda herramienta de mejoramiento continuo, siempre y cuando sea desde la humildad y desde el respeto. Por lo tanto, generar conversaciones abiertas, generar conversaciones que apunten a identificar esos problemas, que apunten a tratar de resolver esos problemas, yo creo que son la base. Cuando estamos en momentos de pandemia donde ya no nos estamos viendo face to face, cara a cara, a través del computador va a tener que generarse esa instancia. Perfecto. Gustavo, hay varias preguntas referentes a qué nos podrías recomendar para diferentes sectores. Una persona está preguntando específicamente de cómo poder hacer mejoramiento continuo dentro de una empresa del sector turismo, no especifica qué es exactamente. También nos están preguntando si hay una diferencia entre aplicarlo en una oficina o en una planta de producción. A ver, lo que distingue la forma de cómo aplicar el mejoramiento continuo no tiene que ver con el sector, ¿ya? Porque el mejoramiento continuo es uno. Lo que puede generar diferencias tiene que ver con la cultura de la organización. Y cuando yo hablo de cultura, planteo dos cosas. Uno, el estado actual de cómo está esa organización. Si está yo le llamo, si tiene muchas heridas organizacionales, entonces tiene que ver con el estado actual y tiene que ver con la historia. Hay organizaciones que tienen una historia donde han querido implementar cosas, sistemas de trabajo, modelos, etcétera, y esas cosas no han funcionado. Sin embargo,
Hay otras organizaciones donde se han querido implementar cosas y esas cosas sí han funcionado. Hay algunas que han pasado por altos y bajos, hay algunas que han sido estables. Entonces, toda esa historia genera ciertas heridas organizacionales. Entonces, uno tiene que saber muy bien, conocer muy bien esa cultura organizacional para poder determinar cuál es la mejor forma de implementar el mejoramiento continuo. Perfecto, gracias. Dice, justo construyendo sobre la respuesta que acabas de dar, cuando la cultura es de la vieja escuela, o sea, así siempre hemos hecho las cosas así, toda idea nueva es siempre vista mal de entrada, ¿qué podemos hacer para poder cambiar un poco estas percepciones? Me ha pasado un par de ocasiones donde hemos llegado a una organización y nos hemos encontrado con personas detractoras. No, esto no va a funcionar. No, esto lo hemos hecho. No, no. Bueno, eh, hay personas que frente a eso van al choque. Oye, ¿por qué está pasando esto? Mi metodología o mi visión, en realidad no una metodología, pero primero es descubrir por qué ha pasado eso. ¿Por qué esa persona es detractora? Entender la situación y ponerse en los zapatos de esa persona. Indagar, conversar con ella, ¿ya? Acercarse, generar distintos acercamientos. Eso se hace a través de talleres, se hace de manera personal, conversaciones, hay distintas estrategias que uno tiene para poder indagar, ¿ya? Y una vez que uno entiende eso, se arma una mirada más general de cómo poder hacerlo. Pero una de las cosas que a mí me ha resultado mucho, bastantes veces, es a esa persona entendiendo su motivación de por qué ser detractor, sumarlo al equipo, transformarlo en un líder del equipo, darle mayor preponderancia frente a los demás, ¿ya? Y me ha pasado gran parte de las veces, yo diría el 90% de las situaciones, esa persona se da vuelta y se transforma en un tremendo motivador interno. Muchas veces porque él tenía mucho conocimiento y no fue tomado en cuenta, ¿ya? Perfecto, gracias. Justo con la parte de los líderes, nos está haciendo una persona una consulta de cómo pueden hacer un proceso de mejora continua cuando se tienen jefes y no líderes. Hay que formar líderes. O sea, absolutamente. Sí. Ahí hay un diagnóstico súper interesante porque si uno identifica en una organización que hay jefes y no hay líderes, hay que entrar, como decimos nosotros, hay que entrar a picar, pero formando líderes. Perfecto. Absolutamente. ¿Cómo recomendaría iniciar en una empresa el mejoramiento continuo desde cero, en una empresa que nunca ha tenido un equipo de mejora? Súper. Primero entendiendo la cultura, ¿ya? Primero entendiendo la cultura, cómo están las personas, ahí uno genera conversaciones, genera sesiones de focus group, conversaciones individuales y uno levanta un estado inicial. Lo segundo, lo que yo propondría, sin conocer la organización, es un piloto. Es decir, definir un área acotada, un área reducida, donde existan líderes, donde existan personas que pueden ser fácilmente motivadas a llevar un primer proyecto de mejora. Simple, simple, ¿ya? Con una metodología súper simple, uno trabaja eso, que dure un par de semanas, y después eso se empieza a comunicar en la organización. Y después uno empieza a sumar. Esa es Perfecto. una forma. Te voy a realizar la última pregunta que tenemos aquí del público, Gustavo, y dice, ¿cómo trabajar la cultura para lograr el cascadeo? Súper buena pregunta. Hay herramientas, hay distintos tipos de herramientas para trabajar la cultura. Lo primero es hacer un diagnóstico cultural, ¿ya? Yo he sido tajante con esto de entender la organización. Recuerden que cultura son personas, por lo tanto lo que tenemos que hacer es entender a las personas. A veces nos encontramos con áreas que son sumamente rivales, por lo tanto tenemos que diagnosticar la cultura. Una vez que uno tiene el mapa de la cultura, una vez que uno identifica los líderes, ¿ya? Empieza a trabajar sobre ellos. Ellos son los principales motivadores y son los principales comunicadores de esto de la mejora continua que uno quiere hacer al interior de la organización. Perfecto. Y para cerrar, Gustavo, ¿cuáles son las 3 o las 4 recomendaciones que le dejarías a nuestros asistentes para que puedan iniciar con el proceso de la mejora continua, ya sea desde casa, a nivel profesional, personal, ¿verdad? O a nivel de una empresa? A ver, uno, la mejora continua no es una mochila adicional.
la mejora continua debe ser parte de nosotros, y debe ser parte de nosotros a nivel transversal con cualquier profesión. Cualquier profesión, cualquiera de nosotros puede hacer mejoramiento continuo, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente transversal. Segundo, genere converse. Cuando usted tenga un problema, converse con quien tiene el problema, converse con 2 o 3 personas, ponga los problemas sobre la mesa, ¿ya? No critique a las personas, critique el problema, ¿ya? Tercero, para trabajar con eso, trabaje con la humildad y el respeto, siempre. Siempre podemos aprender de cualquier persona, ¿ya? Y eso no tiene que ver con los cargos, no tiene que ver con niveles, ¿ya? Uno aprende desde la persona que barre, sin menospreciarla en lo absoluto, ¿ya? Porque ella tiene un gran conocimiento, ella ve la organización de manera distinta y ella puede entregarnos un tremendo aporte. Y por último, esté dispuesto a recibir críticas y oportunidades de mejora de sus equipos, ¿ya? Me quedo con Perfecto. esos elementos. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. En realidad, para nosotros ha sido un placer poder tener nuevamente en esta masterclass, ¿verdad? Que es el inicio de este curso que tú nos comentabas. Invitarlos, ¿verdad? A que si quieren ser parte de este gran taller que vamos a tener y de este seminario que será a partir del 15 de octubre, todavía están a tiempo de inscribirse. Aquí están los números de nuestros centro de formación a donde pueden contactarse o si no, escriban a cualquiera de nuestras redes sociales y de igual forma nosotros vamos a poderles dar toda la información necesaria para que sean parte de este gran seminario en donde aprenderán todo de primera mano de Gustavo Canepa. Así que muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias a Arthur y Bernard, en serio, muchísimas gracias también a las 175 personas que estuvieron con nosotros este día a través de nuestras plataformas, ¿verdad? Siempre es un placer oír todo este conocimiento que tú nos transmites. Gustavo, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos, que yo tengo un par de anuncios todavía. Siempre agradecido, Dania, me encanta compartirme, siempre he tenido muy buena recepción de parte de usted, de toda la gente de El Salvador, así que va a ser un placer volver nuevamente a estar compartiendo ahora a través de este taller. Va a estar súper interesante, vamos a ver prácticas concretas, los voy a llevar a que pongan en práctica esas herramientas en sus propias organizaciones y lo vayamos conversando, así que va a estar súper, muy entretenido, muy interesante. Así que un placer nuevamente haber estado con usted. Muchísimas gracias. Bueno, invitarlos también al webinar de mañana, ¿verdad? De Emprendetec, en donde tendremos una solución más para todos los empresarios. Así que esperamos que puedan sumarse con nosotros siempre a las 11 de la mañana. De igual forma, darles a conocer estos 6 grandes talleres que tenemos y seminarios que se tienen con el INSAFORP, que nosotros los llamamos cursos abiertos, que son buenas prácticas de manufactura en la manipulación de alimentos, inteligencia emocional en tiempos de crisis, cómo generar una comunicación asertiva en la nueva realidad, diseño y implementación del sistema HACCP en las industrias de alimentos, cómo establecer relaciones de colaboración y feedback para el logro de resultados. Cada uno tiene diferentes precios, diferentes fechas, diferentes horarios, así que como los vuelvo a invitar a que se contacten con el centro de formación para que uno de sus ejecutivos los pueda atender y los inscriba en estos cursos abiertos que son apoyados por el INSAFORP. Así que muchísimas gracias. Recuerden que si desean ser parte de la gremial más grande y representativa de El Salvador, no duden en contactarnos. Para nosotros será un placer poderlos hacer parte de esta gremial. Así que espero que tengan una feliz tarde. Te mandamos un gran abrazo, Gustavo, y esperamos seguir contando contigo en estas actividades y sobre todo en el curso. Así que feliz tarde. Un gusto.